Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Viaje a través de la historia. Hoy tenemos un tema fascinante que explorar, la evolución cultural durante el Paleolítico. Para ayudarnos a entender mejor esta época crucial, tenemos con nosotros al profesor Álvaro, un experto en historia antigua. Bienvenido, Álvaro. Es un placer estar aquí y hablar sobre un tema tan apasionante como el Paleolítico. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el Paleolítico y cuándo comenzó? El Paleolítico, también conocido como la Edad de Piedra Antigua, es la primera etapa de la prehistoria humana. Se estima que comenzó hace aproximadamente 3 millones de años y se extendió hasta hace unos 12.000 años. Durante este periodo, nuestros antepasados desarrollaron herramientas de piedra, lo que marcó un hito en la evolución tecnológica y cultural de la humanidad. Increíble. Hace 3 millones de años, gran parte de nuestro planeta estaba cubierto por glaciares. ¿Cómo afectó esto a los primeros seres humanos? Sí, los glaciares cubrían gran parte del planeta, y esto tuvo un impacto significativo en la distribución de la vida. La mayoría de los seres vivos, incluyendo a los primeros humanos, habitaban en regiones más cálidas como África. El clima frío y los glaciares limitaban la habitabilidad de grandes áreas del planeta. ¿Y cómo empezó el proceso de migración de estos primeros humanos desde África hacia otros continentes como Europa y Asia? A lo largo de 1,5 millones de años, los glaciares comenzaron a derretirse lentamente, lo que produjo cambios climáticos y ambientales. Esto forzó a las especies animales y vegetales a adaptarse, y en muchos casos, a desplazarse a nuevas áreas en busca de condiciones más favorables. Los grupos humanos siguieron a estos animales en su migración, lo que eventualmente los llevó a Europa y Asia. ¿Qué viaje tan increíble debió haber sido? ¿Qué sabemos sobre la vida de estos primeros grupos humanos que llegaron a Europa? Los restos encontrados en Europa tienen una antigüedad aproximada de entre 100.000 y 30.000 años. Estos grupos humanos eran nómades, lo que significa que no tenían asentamientos permanentes. Se movían constantemente en busca de alimentos y recursos. Eran cazadores y recolectores, y construían herramientas de piedra para cazar y procesar sus alimentos. Mencionaste que eran cazadores y recolectores. ¿Cómo era su dieta y qué tipo de herramientas usaban? Su dieta se basaba en la caza de animales y la recolección de plantas, frutas y raíces. Utilizaban herramientas de piedra tallada, como puntas de lanza y cuchillos, para cazar y procesar carne. Además, las herramientas de piedra les permitían trabajar materiales como madera y hueso, ampliando así su capacidad para construir armas y otros utensilios necesarios para su supervivencia. Algo que siempre me ha fascinado es el descubrimiento del fuego. ¿Cuándo y cómo ocurrió este descubrimiento, y qué impacto tuvo en la vida de estos primeros humanos? El descubrimiento y el control del fuego fue un hito crucial en la evolución humana. Aunque no podemos precisar exactamente cuándo se descubrió el fuego, se estima que nuestros antepasados empezaron a utilizarlo de manera regular hace 1,5 millones de años. El fuego proporcionaba calor, permitía cocinar alimentos, lo que mejoraba su digestibilidad y seguridad, y ofrecía protección contra depredadores. Además, el fuego fomentaba la vida social, ya que las comunidades se reunían alrededor de las hogueras, fortaleciendo así los lazos sociales y culturales. Es asombroso pensar en cómo el control del fuego transformó la vida humana. Cambiando de tema, ¿qué sabemos sobre las primeras manifestaciones artísticas y culturales durante el Paleolítico? El arte paleolítico es una de las primeras manifestaciones de la creatividad humana. Las pinturas rupestres, encontradas en cuevas de Europa como las de Lascaux en Francia y Altamira en España, datan de hace unos 40.000 años. Estas pinturas representan animales, escenas de caza y figuras humanas, y muestran un alto grado de habilidad y comprensión del entorno natural.
Además, se han encontrado pequeñas esculturas, como las Venus paleolíticas, que reflejan aspectos de la vida y la espiritualidad de estos primeros humanos. Las pinturas rupestres son realmente impresionantes. ¿Qué nos dicen estas obras de arte sobre la vida y las creencias de los humanos paleolíticos? Las pinturas rupestres nos ofrecen una ventana a la mente y el mundo de los humanos paleolíticos. Representan no solo su entorno y los animales que cazaban, sino también sus rituales y creencias. Algunos investigadores creen que estas pinturas tenían un propósito mágico o religioso, quizás para asegurar el éxito en la caza o para rendir homenaje a los espíritus de los animales. En cualquier caso, demuestran una sofisticación cultural y un desarrollo de pensamiento simbólico. Definitivamente la capacidad de pensamiento simbólico es una característica definitoria de nuestra especie. Antes de concluir, me gustaría que habláramos sobre la transición del Paleolítico al Neolítico. ¿Qué cambios significativos ocurrieron durante este periodo de transición? La transición del Paleolítico al Neolítico, conocida como la Revolución Neolítica, marcó un cambio radical en la forma de vida humana. Comenzó hace unos 12.000 años con el desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales. Los humanos pasaron de ser nómades cazadores-recolectores a asentarse en comunidades agrícolas permanentes. Este cambio permitió el crecimiento de la población, el desarrollo de nuevas tecnologías y la formación de las primeras civilizaciones. ¡Qué transformación tan profunda! Álvaro, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Gracias por compartir tu conocimiento sobre el Paleolítico y ayudarnos a entender mejor esta época fundamental en la historia de la humanidad. Gracias a ti, Elena. Ha sido un placer estar aquí y hablar sobre este fascinante capítulo de nuestra historia. Y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje a través de la historia. No olviden suscribirse y seguirnos para más episodios emocionantes. Hasta la próxima.